Antes, en los que buscan sus Biblias, el capítulo 3 del libro de Hebreos, versos 7 al 19, oramos para que Dios nos ayude en esta prédica. Padre Santo, Padre bueno, grande y excelso es tu nombre, porque así como el oriente y el occidente están de lejos, así de grande, excelso es tu santo y bendito nombre. Por medio de Cristo, oh Señor, apóstol y sacerdote de nuestra profesión, nos has dado la misericordia de tu gracia y de tu bondad para que a través de ella seamos todos benditos en él. Que podamos tener una puerta amplia para entrar al reino de los cielos a través de su obra, de su muerte y su resurrección. A través de su palabra, Señor, nos mantienes en vida, un agua constante que fluye desde nuestro interior para vida eterna. Ayúdanos, oh Señor, que en nuestras mentes continuamos nosotros meditando a través del Evangelio, a través de tu palabra, para que sea de bendición para nosotros y podamos ser de bendición a otros a través de ella. Que todo lo que sea humano de entendimiento sea bendecido por tu gracia, para que el Espíritu Santo comunique a nuestra mente qué es lo que queremos hablar o qué es lo que tú quisiste hablar a través de este pasaje y nos estás hablando a través de él hoy. Bendice a nuestros hermanos, bendice a todas las congregaciones, Señor, en la cual se predica tu santa palabra. Ayúdanos, oh Señor, y perdona nuestros pecados, cada uno, Señor, de nosotros que cometemos día a día, y que por tu gracia y tu misericordia en la cruz los perdonas a través del sacrificio continuo, único, pero continuo de ruego de nuestro sacerdote en los méritos de él, de Cristo Jesús, es que oramos. Amén. Continuamos entonces con Hebreos capítulo 3, verso del 7 al 19. Leemos capítulo 3, verso 17 al 19. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hoy vamos a titular el mensaje: la incredulidad, la raíz amarga que endurece el corazón. La incredulidad, la raíz amarga que endurece el corazón.
Ya hemos visto en todo el contexto del libro de lo que venimos diciendo a través del libro de Hebreos, capítulo 1, capítulo 2 y la primera parte del verso 1 al 6 del capítulo 3, donde le ha dado el autor una importancia extrema para que veamos y meditemos en una sola persona, y esa persona es en Cristo. El autor ha dicho bien claro que es mayor a los ángeles, que es mayor a los profetas y que es muchísimo mayor que Moisés, porque Él es el Hijo, Él es el Creador, Él es el sustentador, Él es el heredero, Él es el que sostiene todo con la poderosa palabra. Y basado en todo esto, entonces en el capítulo 3, el autor hace una consideración más todavía, como vimos en la prédica pasada. Esa consideración es un mandato que dice: consideren a Jesús, mírenlo, le está diciendo, obsérvenlo, aprendan de Él, adoren a Jesús, porque Él es el enviado directo de Dios como hombre y es el sumo sacerdote que hizo un único y suficiente sacrificio para que usted y yo podamos ser hoy parte del reino de los cielos y podamos ser salvos. Ese sacrificio es el que proporciona el perdón de los pecados, porque el libro de Levítico 17, verso 17 dice: no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Es aquí entonces que luego de exaltar la figura de Cristo y de ver que no tiene ningún tipo de comparación con nada de lo que ha creado Dios, porque Jesús está por encima de la creación, porque como dice el capítulo 1, Él es quien creó todas las cosas. Ahora el autor hace una transición y nos dice una palabra que introduce en el verso 7, que dice: por lo cual, a causa de lo que hemos visto de quién es Jesús, por lo cual, o sea, en otras palabras, por todas estas razones que hemos defendido y que te venimos hablando a favor de la figura de nuestro Señor Jesucristo, ahora presta atención a lo que te voy a decir, dice el autor, porque te voy a dar ahora, ya te di las bases en qué sustento estas exhortaciones o estas declaraciones que te voy a dar ahora. Estas palabras, está diciendo él, tienen un enorme peso para todo aquel que lo escuche. Aún no le preste atención o le prestes atención. Esas palabras, te está diciendo el autor, tienen mucho peso, tienen mucha significación y son importantísimas. Lo primero que él dice y que debemos de ver en el verso 7 es que el autor del texto dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. El autor no está diciendo como yo le digo a ustedes, no. Por lo cual, dice quién, el Espíritu Santo. O sea, ¿quién te está diciendo esas palabras? ¿El autor o Dios? Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es que está hablando? Dios. Entonces, por tanto, por lo cual, presta atención, porque no soy yo, Dios. Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está exhortando, Dios te está diciendo directamente a través de este texto que Él es el que te está mandando a decir todo lo que te están ahora vamos a desarrollar a través de estos versículos del 7 al 19. Pero hay otro dato importante también. Fíjese que el verbo que se usa ahí está en presente como dice.
no como dijo o como dirá, dice. Un verbo presente en griego ahí es un verbo presente activo. Significa que la acción que está haciendo el Espíritu Santo está siempre activada, presente. Siempre Él va a estar diciendo, como dice el Espíritu Santo, siempre. Es constante, permanente. Igual en el verso 15 dice también, en cuanto se dice. Pero ¿quién lo dijo? Nos dice en el verso 7 que lo dijo el Espíritu Santo. Vuelve a usar el verbo en presente. ¿Qué significa eso, hermanos? Que esa exhortación le fue dada 2000 años atrás a una comunidad de hebreos y que se nos está dando a nosotros hoy día. Igualito. Sirvió para ellos, sirve para nosotros y también nos dice que el día de mañana el autor, que es el Espíritu Santo, va a seguir hablando a las demás generaciones hasta que Cristo venga a través de las palabras. Es interesante ver que en los versos del 1 al 6 del capítulo 3, este autor inspirado nos hace unas introducciones de Jesús y nos manda a considerar, pero de manera individual, a cada uno de nosotros. Pero es aquí, después del verso 6, comenzando en el verso 7, comienza entonces a hablar de una manera en plural. Del 1 al 6 habló de una manera en singular, dirigiéndose a un individuo. Ahora está de manera particular, ahora está dirigiéndose a una comunidad. Fíjese que el verso 12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y dice además el verso 7, en plural, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Por qué Él hace esto? Porque Él hace una transición de lo particular a lo colectivo. Para que no crean que es una simple amonestación a cada uno de nosotros, sino también una amonestación a la iglesia hoy en día, como unidad, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice Pablo que la mano no puede decir que no pertenece al cuerpo, ni los ojos tampoco, porque pertenecen a un solo cuerpo, y cada uno de nosotros somos ese cuerpo, la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, no es nada más en particular que nos están hablando, sino que nos están hablando como responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados y de todas las iglesias en las cuales se predica el evangelio glorioso de Cristo. Hermanos, hay una línea, dice aquí el texto, una línea muy delgada entre la fe, o sea, entre confiar en Dios y la dureza del corazón. Esto es muy cierto y es muy evidente, porque aquí en el texto se expresa de que entre nosotros o entre la comunidad de cristianos puede haber alguien que deje de escuchar o que no escuche la voz de Dios. Y esto lleva a una sola cosa, a ser engañados por el pecado. Y luego de ser engañados por el pecado, dice el autor que nuestro corazón va a seguir endureciéndose más por el efecto directo que el pecado causa en nosotros. Y luego de eso, entonces, el resultado, ¿qué será? Que pare el pecado, pare muerte espiritual del individuo o de una congregación. Esto es muy importante, hermanos, porque de manera individual tenemos que oír la voz de Dios, pero de manera colectiva debemos de oír todos también la voz de Dios, porque si no oímos la voz de Dios, si yo no leo la palabra y confronto todas las filosofías del mundo a través de la palabra para aprender de Dios, puedo caer en la incredulidad y la dureza del corazón. Pero si como iglesia también nosotros aquí como comunidad no evaluamos lo que cada domingo aquí se predica
a través del estudio diligente de la palabra y me creen todo lo que yo digo y no lo verifican en su Biblia, entonces ustedes van a caer en incredulidad también. Ve la delgada línea que hay. Y hay que tener cuidado porque el día final, dice Cristo, que vendrán muchos que le dirán: Señor, Señor, sanamos en tu nombre, profetizamos, o sea, predicamos tu evangelio. Y Él le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es de vital importancia, de manera individual y colectiva, que todos sean exhortados a través de la voz de Dios. Y esta voz de Dios es su palabra. Porque la dureza del corazón es la causa o causada principalmente por la incredulidad. Y la incredulidad es causada por desviarnos o por no querer oír la voz de Dios. Y la sustituimos ¿por qué? Por palabras internas, por conocimientos vanos y filosofías que no están de acuerdo a lo que es Cristo. Vamos sustituyendo, vamos olvidándonos de oír las advertencias en la Biblia y de aprender de la bondad y del amor de Cristo a través de lo que se lee y se ve aquí. Y comenzamos a hacer cosas entonces que nos llevan a apartarnos de la fe, y eso es como una bola de nieve que va creciendo. Un pecado lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, hasta que al final provocamos nuestra propia destrucción. La pregunta que le hacemos al texto, hermanos, es: ¿qué nos enseña este texto acerca de la incredulidad? ¿Por qué la incredulidad tiene efectos devastadores individualmente o colectivamente para el pueblo de Dios? Hay tres cosas que vamos a abordar esta mañana. Vamos a ver que la incredulidad, en primer lugar, enoja a Dios. Vamos a ver que la incredulidad, en segundo lugar, puede ser evitada. Y vamos a ver en tercer lugar, según el texto y su división, que la incredulidad causa consecuencias devastadoras y permanentes en las personas. Comenzamos con el primer punto. ¿Qué nos enseña este texto acerca de la incredulidad? Lo primero que vamos a ver desde el versículo 7 hasta el 11 es que la incredulidad enoja a Dios. Lo enoja. Vamos a ver qué dice el texto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y dice el verso 11, hermanos, algo a lo cual tiene usted que escuchar y prestar y meditar en ello. Dice: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Una vez más volvemos a recalcar que quien habla ahí es el Espíritu Santo, porque quien lo dice es el Espíritu Santo, como tal cual lo dice el verso 7. Una vez más recordamos que lo está haciendo en tiempo presente, de manera que es activa esa voz que se está hablando ahí, y es una voz que de manera constante, en el presente, en el hoy, nos está hablando hoy. ¿Y cuál es la advertencia directa que se te hace a través del Espíritu Santo? Si oyes hoy, presente, la voz de Dios, préstale atención, ponle franca y sinceras ganas de oírla, te está diciendo. Óyela. Porque de no hacerlo,
conllevará a una sola cosa, al endurecimiento de tu corazón. ¿Y qué va a provocar ese endurecimiento del corazón? Fíjense los tres verbos que el autor usa aquí: provocación, tentación y pondrás a prueba a Dios. Lo provocarás a ira, porque Dios está airado contra el pecado. Lo provocarás y lo tentarás. Y dice la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. No puedes ponerlo en tentación a Dios. Dios no puede ser tentado por nadie. Pero mientras tu desobediencia e incredulidad tienta la paciencia de Dios. Y lo otro que vas a hacer es ponerlo a prueba. Cuando tú no le crees a Dios, le está diciendo: lo que tú me prometes y lo que me dices, eso no es cierto. La incredulidad lleva dureza de corazón, hermanos, y lleva a una ira santa de Dios. Fíjense que Dios, dice Pablo, interpuso un juramento, como no puede jurar por nadie más, jura por él mismo en su ira: no entrarán a mi reposo. Esto es una frase condenatoria sumamente peligrosa. La incredulidad te llevará a la muerte. Miren, hermanos, la gente dice que el pecado es que nos lleva al infierno. Pero ¿sabe cuál es la raíz de nuestro pecado? ¿Qué te lleva a adulterio, a robar? ¿Qué te lleva a mentir? ¿Qué te lleva a codiciar? Que no le creas a Dios. Y eso se llama incredulidad. Miles de millones de personas van para el infierno porque tienen incredulidad. No le creen a Dios. No lo provoques, no lo pongas a prueba, no tientes la paciencia de Dios. Y esta dureza del corazón es algo a lo cual Dios no toma a la ligera. Vamos a leer la cita que está aquí desde el verso 8 hasta el 11. Es una cita del Salmo 95. Verso del 7 al 11, vamos a leerla y búsquenla. Salmo 95 del 7 al 11. Mira lo que Dios dice en el Salmo, la cual el autor aquí inspirado utiliza y nos la trae a nuestra memoria. Dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, por 40 años. Me repugnó, oiga la palabra que usa, me dio repudio a aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón, endurece su corazón, se desvía de mi palabra y no conocen mis caminos. ¿Se fijan? La incredulidad te lleva a una desviación del corazón, a creer otras cosas, a ti mismo o a otro, no a Dios, y te hace desviar del camino de Dios. Por lo tanto, dice el verso 11 en el Salmo: juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Pero vámonos un poquito más atrás. Vean el Éxodo 17 y números 14 y números 20. Vamos a ver la cita bíblica de Números capítulo 14. Vamos a leer el verso 1 al 5. Luego vamos a ver el verso 11
Y luego vamos a ver el verso 21 y 23 de ese capítulo 14. Manténganse en Números 14. Mire la historia. Dice aquí, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó. Y el pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Y mire lo que dice el verso 11 de ese mismo capítulo. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mi pesar de todas las señales que le he hecho en medio de ellos? Pero fíjese al final. Pero ciertamente, dice Dios, vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra prometida que juré a sus padres, ni verán ninguno de los que me desdeñaron. Ese es el evento. Dios saca a Israel de Egipto. Señores, 10 plagas le manda Dios a Egipto. Usted tiene un contexto de lo que significó esas 10 plagas. Usted sabe lo que Dios hizo con esas 10 plagas. Egipto tenía 10 dioses. Y los 10 dioses de Egipto, Dios uno a uno lo fue venciendo. Tenían al río Nilo como un Dios lo venció. Después viene la plaga y ataca las aguas del Nilo. Luego viene la plaga de los animales. Las ranas, las moscas, todo se lo fue. Y el último Dios que el Señor ataca es al Dios Horus, el hijo, matando al primogénito de todos los egipcios. Dios los saca con 10 plagas potentosas. No tanto así, saben que cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, los egipcios le entregan todo su oro y toda su plata para que salgan ricos. Oiga eso, pero no se conforman en eso. Mientras van camino en el desierto, tienen una columna de humo en la mañana para que no le dé el sol. Una sombra. Ustedes han estado en la playa cuando se pone una nube en el cielo y da esa sombrita y tú dices: ¡ay, qué alegría! Y de noche en la oscuridad había una columna de fuego. Dios, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que esa columna de día y esa columna de fuego de noche era Cristo que estaba con ellos, guiando al pueblo. Nosotros no hemos visto eso. Usted se imagina aquí una columna de humo en la mañana tapando el sol y una columna de fuego. Y no tanto eso, vienen los ejércitos del imperio más grande del entonces, Egipto, y Dios le abre el mar muerto así. Calcule que Dios abra el océano Atlántico y crucemos para Estados Unidos todos a pie por el canal, por ahí, por el... Y cuando el enemigo viene detrás de ellos, Dios le cierra el mar a ellos. No muere ningún israelita, pero sí mueren todos los egipcios. Pero no basta con eso. Le dicen: tengo hambre. Y del cielo comienza a caer pan. ¿Usted se imagina que comienza a caer pan sobao ahora del cielo para alimentarnos? Tenemos sed. Abre una roca y sale agua que dice que llenó un río entero de agua. En el desierto. ¿Usted ha ido a un desierto? Vaya a las dunas de Baní para que vea lo caliente que son.
Pero no se vale con eso. Le dicen, estamos hartos de pan, queremos carne. Le manda una bandada de codornices que dice la Biblia que se saciaron tanto que hasta vomitaron de tanto que comieron. ¿Usted se ha dado una altura que haya vomitado alguna vez en su vida? Así era ellos. Y de día tras día le dio alimento. Pero no tanto eso. Dios baja en su presencia directamente donde ellos. Ellos vieron la columna de fuego y vieron al Dios vivo que le hablaba desde el monte. Pero no tanto eso. 40 años, las ropas de ellos y los calzados no se desgastaron. Los jeans que ustedes tienen puestos, 40 años, igualito. Y los zapatos ni se digan. Cuando uno era muchacho no le duraban ni 3 meses a uno los zapatos cuando tenían un hueco en el suelo, en la suela. Pero 40 años en un desierto y no se desgastó su ropa, no se desgastó, ni se enfermaron. Y aún así, dice Dios ahí, que ese pueblo, dice el verso 22 del número 14, ciertamente todo lo que han visto mi gloria, o sea, Dios se le presentó directamente a ellos, no han oído mi voz, no verán la tierra prometida. Todos aquellos que me desdeñaron, todos aquellos que no creyeron en mí, todos aquellos incrédulos. Salmo 81 dice en los versos del 7 al 12, dice, en la angustia llamaste y yo te rescaté. Eso es Dios hablándole al pueblo. Te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meriba te probé. Oye, pueblo mío, y te amonesté, oh Israel, si tú me oyeras, dice Dios. No haya entre ti dioses ajenos ni adoradores a Dios extranjero. Recuerden que lo primero que hicieron fue un becerro de oro desde que llegaron a la tierra ahí al desierto. Yo el Señor, dice, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. La incredulidad, Dios te entrega a una dureza de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se aparta de tu camino y te deja que te desboque en tu pecado. A ver hasta cuándo tú aguantes o mueras en él. Volviendo al texto original del verso 10, dice, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La dureza del corazón lleva a la incredulidad, y esa incredulidad, como vemos aquí en los textos que hemos leído, es que no oyen la voz de Dios y lleva el enojo de Dios por eso. Dios se enoja, porque cuando tú no lo quieres oír y te oyes a ti, ¿qué está diciendo? Yo estoy por encima de ti, Dios. No me digas lo que tenga que hacer. Yo sé más que tú, le estás diciendo a Dios. Pero muchos se dirán, predicador, ¿y cómo oigo la voz de Dios? Porque en aquel entonces Dios le habló a Moisés, le hablaba a los profetas de manera directa, pero a nosotros, ¿cómo nos habla hoy? A través de la palabra, a través de su gloriosa palabra. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada y de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
La aplicación de esta primera parte, hermanos, es: escucha la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. No te tapes los oídos como los niños malcriados cuando usted lo está corrigiendo y se tapaban los oídos. Comenzaban a hacer así. No haga eso a la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Lo que se te predica a través del Evangelio y lo que tú lees en su palabra. Esa es la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, presta atención a su palabra. ¿Qué otra cosa vemos en el texto? De los versos 12 al 14, vemos que esa incredulidad se puede evitar. Se puede evitar. Dice el verso 12: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el principio, firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. Se evita la incredulidad. Dios da el látigo, pero también da la salida. Dios se enoja, pero usted puede evitar que Dios continúe enojado con usted. Aquí en estos versos que acabamos de leer se nos dicen las cosas cómo debemos de hacerla. Dice bien claro qué es lo que debemos de hacer. Dice quiénes lo deben de hacer, cuándo lo deben de hacer y por qué lo debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer para evitar? ¿Cuándo debemos de hacer para evitar la incredulidad? ¿Quiénes lo deben de hacer? ¿Y por qué se debe de hacer esto? El pasaje comienza con un imperativo, un verbo imperativo. Es un verbo de mandato que dice, mirad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están mandando de parte de Dios a mantener la congregación de hermanos concentrados, meditando activamente en una tarea de vigilancia para evitar con amor que el pueblo de Dios caiga en el endurecimiento del corazón, que es la incredulidad. Mirad, te están diciendo. De manera activa y constante, todos debemos de estar prestando atención a esto para saber cómo evitarlo. Y lo primero es el qué. ¿Qué debes de hacer para evitar? Exhortar. Exhorta. Pero es interesante algo que debo de llevarlo a lo que es el origen de esa palabra exhortar. En griego la palabra exhortar viene del parakaleo. ¿Han oído hablar de esa palabra alguna vez? Y del paracleto. ¿No han oído hablar de un paracleto? Cuando se nombra al Espíritu Santo en Juan 16 se dice, enviaré a un paracleto, a uno que va a estar a tu lado. Al Espíritu Santo. La palabra paracleto significa uno que va a estar a tu lado. La exhortación, tal cual como hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, que es Él como parte de ser abogado de nosotros, llevándonos a la verdad, defendiendo la verdad en nuestros corazones, es estar al lado de tu hermano para exhortarlo, para ayudarlo, para corregirlo, para animarlo, para llevarle a la verdad,
para llevarlo al conocimiento de Cristo, para darle consuelo. Exhortar significa paracleteo, ponte al lado de tu hermano. Exhortar significa ayúdalo. ¿Qué debemos de hacer? Ayudarnos. Ponte en los zapatos en amor de tu hermano. ¿Por qué Juan está pecando? Eso es que es un incrédulo, no cree en nada. No. Ve a ver por qué. En amor acércatele. Tal vez él tiene una lucha interna, una confusión. Está pasando por un momento de no creerle a Dios. Ayúdalo, corrígelo, anímalo, llévalo a la verdad. ¿Qué otro detalle de este verbo exhortar aquí? Es que está en imperativo. Un verbo imperativo significa que debemos de hacer lo mismo que hace el Espíritu Santo. Porque esto es un mandato, exhortaos. Ayúdense, está diciendo el Espíritu Santo. Esto no es de que sí voy a ver, no, esto es sí o sí que tienes que hacerlo. Si amas a Dios y amas a tu hermano, exhórtalo siempre para que escuche la voz de Dios. Adáptate a las necesidades de tu hermano para llevar junto a Cristo la carga de tu hermano y él lleve la tuya, sus alegrías, sus tristezas, sus luchas, principalmente la lucha contra el pecado. Es un llamado imperativo que Dios nos hace a ayudar, a exhortar, a que ames y te preocupes por el bienestar de cada uno de tus hermanos en la fe en Cristo. Y también aquellos que no profesan la fe en Cristo. Debemos de exhortarlos, debemos de ayudarlos a que vean a Cristo. De manera activa, es un mandamiento de Dios para corregir, para redarguir, para animar, para romper toda fortaleza de ideologías que pueda tener tu hermano o el incrédulo, por medio de la palabra, para que crea en Dios y vuelva a los caminos de escuchar la voz de Dios y no endurezca su corazón por la incredulidad. El segundo punto es: ¿quiénes deben de exhortar? ¿Los pastores? ¿Los líderes? ¿Los diáconos? No. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire lo que dice el verso 13. Vaya al verso 13, véalo conmigo. Antes exhortaos, ¿quiénes? ¿Los pastores a ustedes o los unos a los otros? Esa es una tarea de todos. ¿Quiénes deben de exhortar? Todos. Todos. Unos a otros. Tú a mí, yo a ti, yo a ellos, ellos a mí. Todos. Cada uno de nosotros en amor debemos de velar por ese hermano o hermana de tu congregación. Pero también debemos de velar por las personas que están allá afuera, que son los escogidos de Dios, que todavía no han llegado al Evangelio. Mire, predicar el Evangelio no es tarea nada más del que está aquí en el púlpito. Es de cada uno de nosotros. Y no es con el ejemplo que se predica. Nuestro testimonio es basura delante de Dios. Es con la palabra de Dios. ¿A quién es que usted tiene que mostrar? ¿Qué hace el Espíritu Santo para exhortarnos? Nos muestra a Cristo, su obra, su vida y toda su bondad. Pues eso es lo que tú tienes que mostrar, que hay un Dios que salva a través de Cristo.
Y otro detallito entonces, ¿cuál es el tercer punto? ¿Cuándo debemos de exhortar? Léalo el verso 13 ahí. ¿Qué dice? Unos a otros cada día. Diario. A cada hora, a cada segundo, a cada milésima de segundo, debemos de exhortar. Porque tal vez una palabra que usted le dé de la Biblia a alguien, le está dando un principio, le está dando una palabra de aliento, le está dando lo que sea, y quizás lo que esté pasando ese hermano lo corrija o se dé un consuelo. Dice cada día, cada día, cada día, cada día. Esta es la urgencia del llamado a exhortarnos. Tienen que exhortarse, dice el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos tienen que exhortarse, cada uno con su hermano. ¿Cuándo? Todos los días. Cada día es una lucha contra el pecado que tenemos. Exhortémonos a ayudar al hermano y a uno mismo. Si siento que voy a pecar, llámate a un hermano, dile, hermano, ¿qué usted está haciendo? Nada, pues venga, vamos a hablar, que necesito liberar mi mente de las tentaciones que tengo en mi corazón. No lo dejes para mañana. El mañana es el mañana del vago y del diablo. El diablo quiere que tú dejes todo para mañana. Pero si te mueres hoy con un corazón incrédulo, ¿dónde vas? La incredulidad te lleva al infierno. El pecado te lleva a la muerte. Es hoy, cada día. Y luego dice, ¿por qué? Porque es necesariamente imperativo hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ¿qué dice ahí el texto? Hoy no sea que alguien de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué hay que hacer? Exhortarnos. ¿Quiénes? Todos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Para que no caigamos en el pecado. Y si ya caíste en el pecado, para que tu corazón no sea atrapado por el endurecimiento del pecado. Porque el pecado te lleva a otro. Tú dices una mentira hoy, mañana te lleva el robo. O te puedes dejar a mentir más y más, porque para mantener esa mentira tienes que seguir ocultando esa mentira. Y eso lleva a una bola de nieve que llega un momento que no te importa si hablar mentiras o no, o robar o no. Se endurece tu corazón. Mientras más tiempo pase el ser humano en el pecado, más se endurece. Voy a hacer una ilustración para que puedan entender a los niños. Ustedes han visto cómo el alfarero hace los vasijas de barro, que está el lodo así bien melcochoso y comienzan a darle vuelta en algo, en una base, y comienza a moldearlo porque está blandito. Ahora bien, cuando ya el alfarero lo moldea y lo mete en el horno, ¿cómo sale esa estructura que él moldeó? Sale dura, ¿verdad? Así mismo es nosotros. El pecado nos va ablandando y nos va dando forma de que de impío. Dejamos de escuchar la voz de Dios, y cada vez que dejamos de escuchar la voz de Dios porque dejamos de leer la palabra, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de juntarnos con hermanos piadosos, dejamos de oír el evangelio, ¿qué pasa? Estamos metidos en el horno del pecado. ¿Y cómo salimos? Duros. Recuerden ese vaso ahí moldeándose, así mismo lo está moldeando el diablo a ustedes y su corazón maligno a favor del pecado para ponerlo duro. ¿Qué se debe de hacer entonces? Exhortar. ¿Quiénes deben de hacerlo? Todos. ¿Cuándo debemos de hacerlo? Hoy, siempre, cada momento, cada día. ¿Por qué? Para evitar que caigamos en pecado, o que si caímos en pecado sigamos en la dureza del pecado y se endurezcan nuestros corazones y nos lleva a la incredulidad.
lo último que vamos a ver es del verso 15 al 19. Las consecuencias irrevocables que te pueden llevar la incredulidad al pueblo de Dios. O a aquel al cual no quiere oír la voz de Dios. Vemos el verso 15 que vuelve otra vez a recordarnos el autor o el Espíritu Santo mismo. Dice, en cuanto se dice, lo mismo que dice aquí el verso siguiente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De la incredulidad. Cada pecado habita la raíz de la apostasía. Apostasía significa apartarse de Dios. Este tipo de acción inicia con un solo pecado que da a luz a otro y a otro, y ya no puedes después pararlo. Y eso pasa como ejemplo en las Escrituras. El autor inspirado aquí hace muchas preguntas retóricas. Retórica significa que si yo hago una pregunta, tú sabes la respuesta y yo también la sé. Solamente estoy haciéndote la pregunta para que sepas. Si tú sabes que dejaste una toalla en el baño en el suelo, y yo digo, ¿quién dejó esa toalla ahí? Eso es una pregunta retórica porque tú sabes cuál es la respuesta. Yo la dejé. ¿Y qué le pregunta el autor a los hebreos? Le dice, ¿quiénes habiendo oído le provocaron? Dice, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Sí, todos. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? Con el pueblo que salió de Egipto. Luego pregunta, ¿no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjense, aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Entonces, hay otra pregunta, dice, ¿a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? ¿Se fijan? Todos los que son llevados a la palabra. ¿Con quién se endurece Dios? ¿Se disgusta con quiénes? Con aquellos que pecaron por incredulidad. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron sus cuerpos muertos en el desierto. ¿Y a quiénes les juró que no entrarían en su reposo? A los desobedientes. Pero hay algo interesante, hermanos, oigan, hay algo interesante en el verso 19. Dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos querían entrar a la tierra prometida. Querían ir al cielo. Señor, aquí estoy yo portándome bien. Voy para el cielo. Y Dios le dice, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no crees en mi palabra. La raíz de la condenación del hombre está ahí. No escuchar la voz de Dios y endurecer su corazón en incredulidad. Mire lo que nos ilustra Romanos capítulo 1, verso del 18 al 25. Dice lo siguiente, capítulo 1, verso 18 al 25. Pablo lo ilustra muy bien esto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, eso quiere decir pecado, contra toda injusticia de los hombres, pecado de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Eso significa incredulidad. Si usted no quiere creer la verdad, no está creyendo, es incrédulo. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Mire ahí afuera todos los árboles, todo lo que hay. ¿Quién lo creó? Dios. Entonces tú no quieres creer en Dios porque no te da la gana creer en Dios, porque no le crees a Dios, eres incrédulo. Porque desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, dice Dios, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. No honraron a Dios, no escucharon a Dios. ¿Qué pasa? Se van a lo que es a su razonamiento, a oír su voz. Se vuelven necio en su corazón. El necio no quiere a Dios en su corazón. Y dice el verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Cuántas imágenes no tenemos en muchas iglesias y muchos sitios? Por consiguiente, como respuesta a que no quieren honrar a Dios, a que no quieren ver a Dios en la creación, a que no quieren escuchar la verdad de Dios, dice aquí el verso 24 de Romanos 1, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por solo los siglos. La consecuencia irrevocable de una permanencia en la incredulidad es que Dios te entregue a la mentira y ya no haya retorno para ti. Ya no haya retorno para ti. Concluimos, hermanos. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, el pecado es engañoso y distorsiona y da a luz muerte. Miles de personas, vuelvo y digo, van al infierno pensando que están bien, pero recuerden que para el que no cree, o sea, el incrédulo, es imposible agradar a Dios. La incredulidad enoja a Dios y tiene consecuencias devastadoras y permanentes. Mire lo que dice el Salmo 7, versos 11 y 13. Dios es juez justo, un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensando y preparado está su arco, ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Cada día Dios está airado contra el pecador. Cada día Dios está airado contra el incrédulo que no quiere creer en Él y tuerce la verdad en su corazón. Y cada día Dios va a estar airado contigo como cristiano cuando no quieres oír su voz, cuando no te interesa ir a la Biblia, cuando no te interesa nada de Dios. Pero siempre hay una esperanza. Siempre hay una gracia que Dios da, una salida para el pecado. Una aplicación de esto hoy para evitar es, como dice el Espíritu Santo, escucha la voz de Dios. Es a través de oír la voz de Dios, de la predicación de su palabra, del estudio permanente y meditando en Él, donde se te exhorta a todos nosotros a cada momento y así poder evitar la dureza de nuestros corazones, porque le vamos a creer a Dios y no a otra cosa. Pero eso también nos manda una responsabilidad como iglesia y como individuos cristianos. Nos manda a predicar el evangelio como un medio efectivo. La evangelización activa y constante es por lo cual el incrédulo puede ver la cruz. Porque ¿cómo creerán si no hay quien le lleve el evangelio? ¿Cómo el incrédulo creerá si no se le predica? Es a través de la predicación, del sacrificio de aquel
que puede salvarlo, para que pongan su confianza en Él, en fe. Pero no nada más esa tarea, hermanos, de ir a evangelizar a incrédulos. También está la tarea de aquellos que ya estamos convertidos y creemos en el Señor Jesús. Una tarea que nos manda aquí, porque esto es escrito para los cristianos. Te dice, exhortaos los unos a los otros cada día para mantener la perseverancia en nuestra fe. Una perseverancia mutua de su pueblo en amor, que es el vínculo perfecto. Mire lo que dice Efesios 5, verso del 1 al 2 y del 15 al 21. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended. No seáis necios, o sea, no sean incrédulos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pero mire aquí cómo nos exhortamos. Verso 19, 20, 21. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. He aquí, hermanos, que la incredulidad es mortal para el alma. La cura para ella es la unidad en la fe a través de la palabra de Cristo. La unidad que hay entre hermanos, aquellos que son llamados los hijos del Dios viviente. Y háganlo siempre en amor perfecto. Porque Juan 3:18 dice, el que cree en Él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado en tiempo presente activo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree es incrédulo. ¿Y en quién no cree? En el unigénito y glorioso Hijo de Dios. Exhortaos a creer en Cristo hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la exhortación a través de tu palabra. Una exhortación a que creamos en ti, en tus promesas y que nos anclemos en ella por siempre, Señor. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque cada quien, Señor, en amor debe de velar por su hermano, por el alma de su hermano, y su hermano debe de velar por el alma de tu otro hermano. Únenos en amor, únenos en la unidad perfecta que es Cristo, para que no caigamos en tentación, no endurezcamos nuestros corazones y podamos el día de mañana ser salvos a través de la fe en el unigénito Hijo, Cristo Jesús. Amén.